Hola, ¿cómo están papás y mamás asertivos? Estamos aquí otra vez en otra emisión de su programa que transmitimos por María Visión. Acuérdense que nos pueden escribir, les van a pasar aquí nuestro correo electrónico para que nos ayuden a saber qué otros temas, qué otras cosas les interesa saber sobre lo que es crianza, familia, desarrollo personal, porque siempre estamos buscando a los expertos y a personas que nos compartan algún testimonio que pueda ser de beneficio para ti y para toda tu familia. Así que hoy vamos a empezar porque tengo un programa divino y empezamos presentándole a nuestra invitada especial. Está aquí con nosotros Pilar Delgado. Pili, muchísimas gracias por estar aquí y por haber aceptado esta invitación. Hola Mari, con mucho gusto, muy contenta de estar aquí. Bueno, el programa de hoy tiene el nombre de embarazo gemelar. Así que si tú tienes gemelos o mellizos, que ahorita vamos a explicar cuál es la diferencia, o estás embarazada, te acaban de dar la noticia, o conoces a alguien, este programa es para ti. Si sabes de alguien, comparte este programa porque créanme que les va a ser de muchísima ayuda, les va a dar luz, esperanza en el camino, porque siempre este tipo de noticias, cuando te avisan que viene más de una personita, más de un ser humano, que son 2 o 3 o hasta 4 o más, siempre ocasiona de primer inicio un shock. Y todo eso lo vamos a estar hablando aquí con Pili, quien nos va a compartir su testimonio y además, bueno, es una persona que se dedica mucho a todos los temas, ha estudiado mucho temas de crianza, entonces nos va a poder compartir herramientas maravillosas para poder ayudar a toda la familia, porque pues tiene todo lo que son sus pros y retos, esto del embarazo gemelar, ¿correcto, Pili? Totalmente, bastante retos. Así que bueno, vamos a empezar primero porque nos puedas compartir, tú que estás muy inmersa en todo este tema, ¿cómo se da un embarazo gemelar? Y también ayúdanos a que la audiencia pueda entender la diferencia con los mellizos y desde el inicio, ¿no? Genéticamente, todo, ¿cómo se da para que esto pueda dar? Claro. Bueno, todo esto lo aprendí yo conforme cuando me dieron la noticia. No sabía la verdad nada. Para mí un mellizo, un gemelo, pues, era lo mismo. Ya después con las bebés que en la calle dicen, ay, ¿es genético, no es genético? En el momento que te dicen que vas a tener 2, el doctor no nos explicó. Básicamente, un embarazo gemelar no es hereditario, no lo puedes heredar. Es un accidente de la naturaleza, así me lo dijo el doctor, un accidente que termina siendo una bendición enorme. Pero básicamente es una concepción, es un óvulo y un esperma. Y ese óvulo, entre el tercer y el quinto día de concebirse, a veces es más, entre más tarda en dividirse, más peligroso, ¿no? Porque se tiene que dividir completamente. Entre el tercero y el quinto se divide la célula completa y se hacen dos entidades. Con una sola, todo estaba programado para hacer un solo bebé, entonces con una sola placenta, una sola bolsa, pero milagrosamente se hacen dos células, dos seres humanos completamente diferentes. Entre más tarde se separan, más comparten. En mi caso, sí había una malla que la separaba, que eso hizo el embarazo mucho más fácil de llevar. Si no, al estar en la misma bolsa es muy fácil entre ellas enredarse y surgen otras complicaciones. Entonces, entre más rápido se separen, idealmente entre el tercer y el quinto día, menos comparten los gemelos. Y los mellizos son una ovulación doble, pues esa sí la puedes heredar por tu abuela, por tu mamá. Ovulas doble y se conciben con 2 espermas, niño o niña. Uno puede ser más rubio, otro ojo claro. Son hermanos que coinciden en el tiempo, en el momento, pero no son la misma célula. El gemelo tiene el DNA exactamente igual, porque iba a ser un solo ser. Y el mellizo son hermanos como cualquiera, pero fueron concebidos en el mismo momento. Y entonces los mellizos se pueden dar de forma natural. El mellizo se puede dar de forma natural cuando es hereditario, o con medicamentos cuando estimulan para ovular, o con tratamientos de infertilidad, con in vitro. El mellizo compone todo eso. Okay. Y el gemelo no, cuando son gemelos fue un accidente, eso sí, no se heredó, te puede tocar a ti, es mucho más bajo. Hoy en día vemos muchos mellizos
pero el gemelo es 1 en medio millón, o sea, sigue siendo el índice mucho más bajo porque ese no se controla ni con medicamentos, nada, es completamente esporádico. ¿Estás de acuerdo que estamos hablando? Mira, ve, aquí están tus gemelas preciosas, hermosas, que las estamos viendo en pantalla. Cachetonas. Estás hablando que es un milagro de Dios. Un milagro porque, de Dios. ¿no? Científicamente los doctores le llaman accidente, un bendito accidente, pero realmente son de estas cosas no planeadas y de estos milagros de vida de la naturaleza. Totalmente. Que se dan. Totalmente. Que de una sola célula se hagan 2 seres completamente perfectos y hermosos y únicos, es sí, una concepción, es un milagro. Ahora que esta concepción se divide y se hagan 2, es un milagro por 3. Bueno, entonces vamos a partir de cómo te dan la noticia, y cuando te dan la noticia, cómo lo toman tú como mujer y en familia, como pareja. Okay. Bueno, cuando me dan la noticia era un momento no tan fácil en nuestras vidas, porque acabábamos de venirnos de México, llevábamos menos de un año viviendo en Miami. Yo era una mamá muy joven, de dos chiquitos, tenía un niño de 3 años y uno de 1, y mi esposo estaba buscando trabajo y tramitando la visa de trabajo al mismo tiempo. Estaba en entrevistas y bueno, pero yo siempre supe que quería tener mis bebés, que estuvieran seguidos para que siempre hubiera como en mi casa, mis hermanas y yo siempre estábamos seguidos y había una relación bonita. Y dije, yo quiero que mis hijos puedan tener esta relación de hermanos, ¿no? Cercanos, muchos años de diferencia. Que no hubiera tantos años de diferencia. Entonces, lo platiqué con mi esposo y me dijo, sí, mira, vamos empezando, pero bueno, 3 va a ser un súper reto, pero lo podemos sacar. Yo también quisiera ya tener otro. Y bueno, entonces estuvo básicamente un poco planeado, pero no obviamente no planeado, separando. Sí. Y cuando salgo embarazada y le digo a mi esposo, se alegró muchísimo. Justo estaba ya con una propuesta de trabajo interesante que la había aceptado, pero tenía que tramitar la visa. Entonces, por 6 meses más no iba a poder trabajar todavía. Pero bueno, eso ya era, por lo menos ya había trabajo. Estábamos recién aterrizados en Miami, con trabajo, tramitando visa. Y cuando llamo y hago la cita del doctor, me dice, ¿quieres que te acompañe? Justo tenía un viaje. Le dije, no te preocupes, ya es mi 3er bebé. La primera cita ya sé básicamente lo que es. Yo jugándola muy, muy cool. Entonces, bueno, voy sola, voy al doctor, conozco al doctor, todo era nuevo, ciudad nueva. Y bueno, me dice, pasemos a hacerte el ultrasonido. ¿Cuándo fue tu última fecha? Y me dice, pues debes de tener alrededor de 7 semanas. Y bueno, pasamos al ultrasonido y bueno, inmediatamente se ve una lucecita, ¿no? Era un ultrasonido bastante viejo, blanco y negro, se ve una lucecita. Y me dice el doctor, ¿ves esa lucecita que está así como parpadeando? Y sí, es el corazón primitivo. Y yo, ¡ay, qué belleza, doctor! Ahí está. Pero inmediatamente yo veo otra lucecita que está parpadeando a la par en el ultrasonido. Y me le quedo viendo y no digo nada. Y el doctor tampoco dice nada y me dice, estás viendo la otra lucecita, ¿verdad? Sí, ¿estás viendo lo mismo que yo? ¿Qué es? ¿Es un reflejo? No entiendo qué es. No, es otro bebé, son 2. No, es que me estás contando y ya tengo la piel chinita. Y ahí mi mundo de que, bueno, con los 3 chiquitos, ahí... Cuando te dijeron, susto. Son 2. No, doctor, no. Como si el doctor, es que usted no entiende, yo tengo 2 bebés, no puedo 2 más. No. Y empecé a llorar y el doctor se reía y bueno, curiosamente él también tiene mellizos, tranquila, yo también tengo, y es una bendición. Entra otro doctor, me consuelan. Y yo quería marcarle a mi esposo y me temblaban tanto las manos que no podía agarrar el teléfono y marcarle. No, qué belleza de testimonio que nos estás compartiendo. Vamos a ir rapidísimo a una pausa y ahorita regresamos para que nos sigas contando cuál es la reacción de tu esposo. Ahorita regresamos, no se vayan.
Estamos aquí de regreso con Pili, que nos está compartiendo toda su experiencia de tener gemelas. Bueno, entonces ya te avisan, estás llena de miedo. Mucho miedo, pánico. Yo creo que todas las mamás, no importa la situación y cómo fue, sentimos mucho miedo a lo incierto, si tener un bebé, ¿no? Lleva sus retos y tú dices, ¿cómo voy a hacer con dos? ¿Cómo voy a amamantar a dos? O sea, se te vienen todos estos miedos a la cabeza. Súper normales, pero además es que te voy a decir, es diferente, las mamás que están buscando bebé, que están en tratamientos de infertilidad, siempre es una posibilidad muy alta y el doctor se los dice, sí, ¿no? Hay una gran posibilidad de que sean 2 o más bebés. En este caso es algo totalmente inesperado. Totalmente Entonces inesperado. las otras ya están un poco como, hasta quieren, ¿no? Como ha sido tan difícil el poder embarazarse, dicen, si tengo 2, les dan la noticia y dicen, perfecto, yo voy a tener porque ya no voy a tener que someterme otra vez a estos tratamientos que muchas veces son muy agresivos, ¿no? Sí. Implican mucho tema emocional, psicológico. Totalmente. En cambio, aquí es algo totalmente inesperado. Muy sorpresivo y sí, sobre todo también, ¿no? Tú dices, ay, sí, mi tercero seguido, como que tú en tu cabeza, y ahí también pues Dios te dice, no, espérate, tú puedes planear que vas a tener tu tercero y así, puede no llegar cuando tú lo quieras o puede llegar de otra forma, doble. Y en este caso doble. Ajá. Entonces le avisas a tu esposo por Entonces, teléfono, por fin, y está de viaje, logro esperas a que marcarle, regrese. Le marco y estaba esperando mi llamada, sabía que tenía la cita con el doctor y bueno, escucha como mi llanto y se asusta, Claro. me dice, ¿todo bien? Y digo, no, es que me pregunta, ¿todo bien con el bebé? Y yo, no, es que no es un bebé. Y me dice, pues ¿qué es? Y ese ya se quedó como de chiste, y se imagina un elefante, pues, si no es un bebé, pues ¿qué es? Sí. Es que son 2 bebés. Y me dice, muñeca, por favor, qué alegre. Inmediatamente, todo el miedo que yo había sentido, él no lo sintió. Toda la alegría que eventualmente yo iba a sentir ya que lo procesara, en el momento que lo recibió me dijo, no te preocupes. Y yo, mi amor, nos vamos a tener que regresar a México y tu trabajo y tu visa, no te preocupes, donde comen 3 van a comer 4, esto va a salir, belleza. Qué alegría, me muero del güey, quisiera estar ahí contigo para abrazarte. Y bueno, eso automáticamente te dio seguridad, me calmó muchísimo. Porque mucho de mis miedos era, sí, la parte de cómo iba yo a criar estas 2 personitas, pero todo el entorno en el que me encontraba, ¿no? De nueva ciudad, de nuevo trabajo, de visa, todo ese entorno me daba mucho miedo y él me lo... No, y teniendo un hijo de 3 y 1 año eran otros 2 bebés. 2 bebés. ¿No? Totalmente. Y a todo mundo siempre, el venir un hijo, siempre consideramos el tema económico, siempre, ¿no? Siempre. Es un factor que todo mundo en su vida, los que tenemos hijos sabemos lo que implica. El costo que implica. Entonces, cuando dices 2, empiezas a pensar también si va a necesitar otro tipo de ayuda, otro tipo de necesidades. Así es. ¿No? Entonces, pasa tu embarazo y también a lo largo de tu embarazo surgen unos retos. Surgen más retos. Sí, gracias a Dios tuve muy buen embarazo, pero acercándome a los 5 meses, al ser un embarazo gemelar, los chequeos eran constantes porque como compartían la bolsa, querían asegurarse que una sola placenta era suficiente alimento para el crecimiento de las 2 bebés, que ese es el riesgo. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los riesgos son de los riesgos más grandes el que la placenta sea suficiente. Me explicaba el doctor, esto es un refrigerador, y de un solo refrigerador, que usualmente este refrigerador es para un solo bebé, 9 meses. Ahora, este refrigerador, tus bebés lo tienen que compartir. Y me dice, el peligro más grande aquí es, muchas veces uno de los bebés se alimenta más rápido que el otro y se puede quedar uno malnutrido y el otro crece demasiado. Otro de los riesgos es, hay muchas venas que las conectan en flujo de sangre. Y si este flujo, un bebé empieza a absorber más sangre que el otro, ese es un riesgo es lo que le llaman twin-to-twin transfusion, que uno de los bebés, su ritmo cardíaco básicamente se infarta por la falta de sangre si un bebé empieza a jalar demasiada sangre. Entonces están compartiendo todo, entonces es muy complejo. Lo que más revisaban era el peso de las bebés, que estuviera nivelado y que no pasara lo del flujo de sangre, el twin transfusion.
y bueno, también todas las partes de su cuerpo que se fueran, al ser gemelar, muchas veces se dan muchos otros defectos, ¿no? Entonces, asegurarse que fueran creciendo bien. Que vinieran sanas. Que vinieran sanas. Y todavía había ido muy bien hasta al acercarnos a los 5 meses. Todavía recuerdo, el perinatólogo revisó, el perinatólogo es el especialista en los ultrasonidos in vitro, en útero, perdón, y bueno, me dijo, ay, un momentito, y se salió. Gracias a Dios, ahí estaba con mi mamá, me había venido a visitar o algo. Sí, porque todavía faltaba mucho para que tuviera mi mamá. Por algún motivo estaba aquí, por algún motivo, gracias a Dios. Y cuando entra con otros 3 doctores, ya, ¿no? Es una mala señal. Y se sientan los doctores, analizan y murmuran entre ellos, y me les quedo viendo. Entonces me dice la doctora, estamos viendo, todos tenemos en nuestros ventrículos líquido. Estamos viendo uno de los bebés tiene demasiado líquido en los ventrículos, y esta es una señal de que podría tener hidrocefalia. No te queremos alarmar, pero el líquido sí está muy por arriba de lo que debería de estar, y queremos hacerte más exámenes. Comparte con la audiencia lo que es la hidrocefalia y por qué hidrocefalia es, te ocasionaba obviamente temor. El líquido que todos tenemos líquidos que fluye de la cabeza a nuestra espina dorsal, y básicamente ese ducto está tapado, entonces el líquido no fluye, y la cabeza se infla, se inflama de agua al no poder salir, y bueno, tiene muchas complicaciones. Una de ellos es deficiencias en el intelecto del bebé a la hora de caminar, de comer. Depende mucho del caso, ¿no? y la gravedad de la hidrocefalia. Pero en este caso, la perinatóloga me pintaba un caso severo. ¿Ahí ya sabías que eran 2 niñas? ¿Ya sabías el sexo de...? El sexo me lo dijeron a las 16 semanas, sí. Okay. Esto fue posterior. Ajá. Bueno, entonces te dicen eso, ¿está ahí tu mamá? Está ahí mi mamá, entonces, bueno, pues estudios, me mandaron a hacer un ecocardiograma para revisar el corazón. Revisaron las 2, pero bueno, aquí estaban muy... Lo que querían ver era la bebé, donde veían el líquido que estaba aumentando. Ellos lo que buscaban era otro marker para... ¿Otro marcador? Otro marcador para sí poder diagnosticar que sí era una hidrocefalia. El corazón estaba bien, gracias a Dios. Me mandaron al doctor, al neurocirujano en el Children's. Fuimos a ver el neurocirujano y me hicieron un MRI. Y en el MRI... Una resonancia magnética. Una resonancia magnética, que fue una experiencia súper dura, porque estar embarazada, acostada 3 horas... sentía que entre la claustrofobia que te da estar embarazada a estar acostada boca arriba con un embarazo gemelar, muy duro. Aparte que yo me daba pánico que algo le pasara a las bebés con tanta resonancia, como yo nunca había escuchado a una embarazada que le metían en una máquina. Pues bueno, me dejé llevar por lo que me decían los doctores. Ahí sí que te haces, estás en sus manos de los doctores. Un doctor te dice esto y lo otro, pues tú nomás quieres la salud de tus hijas y confías. Y recuerdo muy bien, obviamente me recargué mucho en Dios, y recuerdo estar esperando esos resultados de la resonancia, y estar en la iglesia rezando. Se me hizo eterno, fueron 2, 3 días y no me llamé. Yo llamaba todos los días al hospital, ya lo tienen. Y estaba saliendo a la iglesia cuando me habla la perinatóloga y me dice, ya tenemos los resultados, te queremos ver hoy. ¿No te lo podían dar el resultado por teléfono? No me lo podían dar. Eso para mí obviamente eran malas noticias, sí, ¿no? En el momento en Entonces, bueno, llorando le hablo a mi esposo. Ese mismo día vamos al hospital, nos sienta la perinatóloga en su oficina. Pili, vamos rápido a una pausa y regresamos para que nos digan cuando van ustedes ya a hablar con la doctora, a ver qué noticias les tienen. No se vayan, ahorita regresamos. Muy joven.
Estamos aquí de regreso con Pili. Le estaban por dar el resultado. Esta sensación de incertidumbre nos acaba, ¿no? Nos acaba. Y tenemos fe porque tú venías saliendo de la iglesia y de todos modos sigue esta sensación de que hasta que no llegues ahí y realmente te digan ya los doctores, ¿no? Que todo va a estar bien. Totalmente. Entonces pasa tu esposo por ti y se van Nos vamos al hospital y nos pasan a la oficina de la perinatóloga. Nos sentamos los dos, así, en 2 sillas, y nos queda viendo muy serio y dice que es un caso muy severo de hidrocefalia, que determinaron por las imágenes ya que era lo que ella sospechaba, y empiezan a dar el número, ¿no? Cada ventrículo debe medir abajo de 1, y esta bebé ya tiene este ventrículo en 1.1 y está muy alto, y creemos que puede hasta dañar el otro bebé, porque si esto en este momento se puede corregir, pero si no lo corregimos ahora y esto sigue creciendo como creemos que va a crecer, va a ser su cabeza se va a inflar del tamaño de un balón, va a afectar al otro bebé, que el otro producto, como le digo, los doctores son tan fríos, pueden ser tan fríos a veces. El otro producto viene bien, entonces yo te aconsejaría que con láser desconectáramos el cordón umbilical de una de las bebés para que la otra pueda crecer y salir sana. Si tenemos un producto sano y el otro no, pero con una terminología así tan pragmática, tan como si estuvieran haciendo botellas de champú, y esta botella viene bien, esta salió chueca, esta la tiramos. Y estaba yo en un shock helado, y le digo, pero ¿cómo me dices? Me está hablando de mis hijas, ¿cómo me dice que no hay nada que hacer? ¿Cuál es la prognosis? O sea, si nace, me dice, lo que pasa es que hay mucho incierto, me dice, yo estoy jugando aquí también con estadísticas. Hay mucho incierto porque yo no sé qué tanto va a crecer esa cabeza. Si crece un poquito, entonces no daña a la otra bebé, si crece mucho, sí la puede dañar. Y le digo, pero si nace, sí. Me dice, es que la mayoría de los padres que he visto este caso han decidido abortar su bebé, porque nosotros creemos que sería un bebé casi vegetal. No tendría cómo sobrevivir, porque el agua termina oprimiendo muchísimo el cerebro. Entonces, básicamente, eso fue lo que dijo. Mi esposo helado, yo también, nos recomendó, me dice, yo concuerdo, ya hablé con el ginecólogo, con la cardióloga, todos los doctores que había ido a ver, con el neurocirujano, y ya con las imágenes, la resonancia, ya podemos, todos esos doctores, determinar esto. Tienes ciertos días, eran 3 días antes de la fecha límite para poderlo hacer. Yo te recomendaría ver a este doctor en el Jackson, que es un doctor especialista con bebés en útero, que te dé tu opinión y ven qué decide. Entonces estábamos desolados, mi esposo y yo muy, muy asustados, obviamente con mucho miedo. Mi esposo sale de ahí y no él siendo financiero y bueno, pues trabaja con estadísticas, es que no me cuadra que estos doctores vean la vida como una estadística, como yo veo las gráficas de los mercados. Algo no cuadra aquí. Y si yo tengo que apostar, yo le apuesto a mi hija. Antes que todos estos doctores, yo le apuesto a mi hija. Y yo decía, con mucho miedo, sí, yo también le apuesto, pero ¿y qué tal si? Entonces la otra también. Entonces, con mucho miedo, mucha incertidumbre, no sabía qué hacer más que rezar. Y rezar. Hicimos la cita con el doctor Quintero y bueno, yo llevaba una estampita y mi rosario, me acuerdo, madrugamos porque tenía que ir en ayunas, me iban a volver a hacer un montón de estudios, y volteé a mi esposa y me dice, como que no quería, como que me dice, muñeca, si ya 5 doctores nos han dicho lo mismo, ¿estás de acuerdo que no nos van a decir otra cosa más? Como que yo rezaba por el milagro, ¿no? Que me dijeran, decía yo, Dios mío, solo necesito una lucecita que me digas que va a estar bien, y lo demás yo me encargo. O sea, una lucecita, una señal.
Entonces mi esposo, como que para que yo no sufriera nada más, es que te van a decir lo mismo, ya te dije con la resonancia, el neurocirujano, te van a decir lo mismo, como que diciendo, no reces eso, o sea, como que reza otra cosa. Y yo no dejaba de pedir eso, Dios mío, dame una señal, dame una luz, algo, dime que yo puedo seguir con este embarazo, como que buscaba la fuerza para poderle decir que no a todos esos doctores que me estaban empujando a hacer una decisión de lo más terrible que una mamá se puede ver en su vida, decidir entre 2 hijas, ¿no? Entonces, cuando llego, definitivamente el doctor Quintero lo considero como que un ángel que me mandaron a la tierra. Cuando vio las imágenes y todo, agarra las imágenes y las tira a la basura. Y me dice, lo que dijeron todos esos doctores, para mí no vale nada. Yo voy a ver a tus bebés y yo te voy a decir. Y agarró y me hizo un estudio de 4 horas de un ultrasonido de 4 dimensiones, midió cada hueso de una bebé, la otra, el cerebro, y después de terminar me dijo, si hay líquido en el cerebro, me dice, pero dice, no soy un hombre de fe, pero si te dijera, te dijera, ten fe, porque yo no creo que ese líquido se va a expandir como te están diciendo, no creo, pero me dice, y es de descendencia venezolana, como protegiéndose un poco, como diciendo, esto no lo puedo poner en papel, porque si sí pasa lo que los otros doctores van a decir que va a pasar, casi, pero en ese momento se desnudó conmigo a decir, yo no creo que va a pasar nada, como que mándalos a todos a volar. Y dije, doctor, no tiene que decir nada más. Lo único que yo estuve rezando y pidiendo. Lo único, agarré mis cosas, salí y le di gracias a Dios porque me respondió. Y a partir de ahí iba a las citas semanales porque sí querían checar el crecimiento, pero le dije a los perinatólogos, no me vuelven a decir nada más del cerebro de mi bebé, no quiero saberlo. Yo los voy a tener y las voy a tener las 2. Y lo que tenga que pasar el día que nazcan, pasará. Venga como venga. Venga como venga. Entonces yo iba y ya sabían entre ellos que ya no me tenían que decir eso, yo había tomado mi decisión y fue sumamente duro, fue un balde de agua fría tener que estar en esa posición, pero gracias al apoyo de mi esposo y a Dios y al doctor Quintero pudimos tomar la mejor decisión. Pasaron los meses y de repente ya vino el parto. Pasaron los meses, llegaron las niñas casi las 38 semanas, que es considerado término casi completo. Muy nerviosa yo porque no dejaba, aunque por meses lo había dejado ese tema, siempre había la posibilidad de que hubiera algo malo con ella. Y al nacer, me recuerdo mucho porque, bueno, con mis otros bebés había tenido parto natural y aquí en cesárea fue diferente. Me pasaron a una sala de recuperación después de la cesárea y ya al par de horas ya te llevan al cuarto y cuando voy entrando al cuarto están las 2 bebés perfectas, ya me estaban esperando. O sea, ellas llegaron al cuarto ya Ajá, sí, donde vas a dormir antes que yo, así de perfectas estaban, ni oxígeno, ni incubadora, 3 kilos, una de ellas fue un poquito más pequeña, pero fue como perfecto. O sea, los doctores sí se las llevaron, le hicieron un CAT scan, le hacían estudios, porque sí, ese ventrículo sí lo tenía con más líquido, que terminó siendo nada. No lo podían creer. No lo podían, estaban equivocados los doctores. Y bueno, mi historia es historia de éxito y así, pero yo no se me olvida cuando la perinatologa me dijo que la mayoría de los casos que ella había visto habían abortado. Entonces siempre me sentí con la responsabilidad de contar mi historia porque los doctores sí se equivocan, la resonancia sí se equivocan. Tienes que seguir tu intuición, que Dios nos las da, esa intuición de madre. Tienes que seguir tu intuición a pesar de... Es muy duro, porque si tienes... O sea, yo lo viví, 5 doctores diciéndote, esta niña va a dañar a tu otra niña, esta niña no va a tener calidad de vida, es muy duro, pero si puedes callar ese ruido y seguir tu intuición, yo les pediría a estas mamás que se encuentran en una situación similar que la escuchen, porque esa intuición es Dios hablándote y es Dios diciéndote, va a estar bien. No sé cómo termine siendo el resultado acá, pero sea lo que sea, va a estar bien. Y si la niña tenía que nacer y al poco tiempo morir, porque que así sea, o sea, como dejarle lo natural. Los doctores están... Obviamente se agradece muchísimo la medicina, pero luego intervienen demasiado en todo lo que es en útero. Hay un proceso natural que les pediría a estas mamás que confiaran un poquito
un poquito más. Y aquí hemos estado viendo imágenes de sus niñas preciosas, llenas de salud y sobre todo de amor. Y de esta parte vamos a hablar en el último segmento, así que no se vayan, ahorita regresamos. Gracias por compartirnos, Pili, este bellísimo testimonio. Pacto. Estamos aquí de regreso con Pili, que nos acaba de compartir un bellísimo testimonio de vida, realmente, de estas elecciones que uno tiene que hacer, pero basada en tu intuición y en la fe y en el amor a Dios, ¿no? De ahí ya te agarraste y dijiste, de aquí ya nadie me saca, y este poder que tiene y que se vio concretado con tus milagritos que tienes hoy en tu vida. Pili, gracias de verdad, porque qué linda historia. Aquí tenemos a Pili con sus hijas. Ahora, platícanos para las mamás que lo están viviendo o las que están embarazadas y que obviamente esto de tener un embarazo gemelar múltiple es un reto grande, ¿no? Y cómo se adapta esto también en tu vida cuando ya tenías otros dos chiquitines. Pues el reto es enorme, ¿no? Empezando con la logística desde el parto, cómo vas a dar a luz a dos bebés. En mi caso, al ser gemelar y el doctor no quererse arriesgar porque hay una sola placenta, decidió hacer cesárea, o aunque yo ya había tenido partos naturales y era perfecta candidata. Entonces, bueno, todo es diferente al venir dos, hasta el simple hecho de amamantar. Si tienes dos manos, tú un bebé lo puedes solo, pero un bebé, si te llora el otro, el cambiar el pañal, los mantienes en el mismo horario, pero si uno duerme más lo despiertas para que existen, pero si no lo despiertas, entonces vas a estar dando de comer continuo. Todo el día. Todo el día. Todo el día, porque terminas con uno y empiezas con el otro, y cuando están recién nacidos es cada 3 horas. Entonces... Cada 3 horas, entonces, bueno, hay muchas técnicas, muchos libros de información, pero en mi caso me ayudó muchísimo, sí, recargarte. En mi caso tengo la fortuna de tener una mamá que aunque vive lejos, se instaló más de un mes conmigo, ayudarme sí con las bebés, pero también tenía yo tenía un niño de 2 años y el otro de 3 cuando nacieron, 3 y 2, y las recién nacidas. Trajimos una persona de México también que nos ayudó los primeros 6 meses a darles de comer. Ella había cuidado ya múltiples, me ayudó ahora sí que los trucos de tener múltiples. Decidimos mantenerlas siempre en el mismo horario, aunque una durmiera un poquito más, se despertaban para al mismo tiempo tuvieran su hora de comida, se cambiaba el pañal, se dormían. Eso ayudó muchísimo. Entonces, bueno, esos retos que son más de logística, ¿no? Ajá, del día a día, de la práctica, de comida y tal, pero yo creo que de los retos más fuertes son el tema emocional, el tema de la autenticidad, de poder hacer que cada de estas niñas sea única para ustedes y para la gente también, para ellas mismas. Esa parte, sí, esa parte yo creo que es un work in progress, ¿no? Seguimos trabajando. Curiosamente, bueno, te estaba platicando antes, Mari, que aunque genéticamente son idénticas, tienen el mismo ADN y todo, y bueno, están criadas por los mismos padres, con los mismos hermanos, nacieron en el mismo momento, en el mismo tiempo, son completamente diferentes, y mi esposo y yo muchas veces platicamos, y la única explicación que hay de eso es el alma, ¿no? Es cuando Dios te toca o te sopla, y el cuerpo, la materia es una cosa, sí, están hechos de la misma materia, pero el soplo que le da a cada una es único. Por eso una es artista, la otra es más social, una es más reservada, la otra es más fiestera. O sea, es el alma. Están hechas de la misma materia, pero tienen 2 almas completamente diferentes y hermosas. Entonces eso es lo que yo trato de transmitirle primero a sus hermanos, que ya ahora que tienen 8 años ya es fácil, ¿no? Pero de chiquititas, que no las vieran como una sola entidad, que son dos seres completamente distintos, aunque físicamente similares. Y bueno, lo que tratamos mi esposo y yo de hacer.
Y bueno, y la bendición que tienen, aparte del regalo que son para nosotras, la bendición que se tienen la una en la otra. Tú me dices, tu alma gemela, o sea, es un dicho, mi alma gemela. Ellas tienen su alma gemela. Sí la tienen. Ellas es una conexión, una profundidad entre las dos que yo me asombro y no me canso de verlas jugar, platicar, dormir, porque es una conexión mucho más allá, yo creo, que de lo que podemos entender hoy en día. Lo que era un solo ser, una sola célula, se convierte en Dios por accidente o por el toque de Dios. Yo siempre pensé como ya tenía mis 2 niños y rezaba tanto por una niña y pensaba que solo iba a tener 3 porque ya nos habíamos venido a Estados Unidos y así, pero decía en mi interior, decía, ay, pero se va a quedar sin su hermana, porque yo siempre he sido muy unida de mis hermanas. Con tres hermanas. Entonces siempre dije, mira, la Virgen me contestó, ahí está tu niña con su hermana. Entonces, para ellas, para nosotros ni se diga la bendición de tenerlas, pero para ellas tenerse una a la otra y esa conexión y esa relación tan especial entre las dos, para mí es un milagro más de todo este milagro de vida de ellas. Miren, yo tengo el placer y la satisfacción de verdad de ser muy cercana a Pili, de conocer muy de cerca a su familia. Es una familia hermosa, maravillosa de verdad, la forma, el amor que existe en esa casa. Y también tus niñitos, de repente llegaron 2 pulguitas a conmocionar todo. A conmocionar todo, sí, gracias a Dios. Entre ellos hay una amistad muy, muy linda también y se tenían el uno al otro. Yo creo que si hubiera sido uno, no sé cómo hubiera, podría haber impactado más, pero fueron recibidas automáticamente con los brazos abiertos, con mucha alegría. Tal vez el pequeño, que sí quedó de 2 años desbancado, no de una hermanita, sino de 2 hermanitas, y a lo mejor con Sebastián sí tuve que trabajarlo un poquito más, y luego le vinieron a él unas dificultades de aprendizaje que me tocó trabajar, y ese periodo de trabajar con él hubo también mucho trabajo emocional. Tal vez sí hubo un desajuste, ¿no? Obvio, porque pues, al llegar 2 bebés sí lo haber sufrido, pero bueno, se manejó y tienen los 2 muy buena relación, tanto ellos, uno con el otro, como ellas y los 4. O sea, ¿podrías estar de acuerdo en que todos estos temas emocionales, mientras tengan aquí a sus papás presentes, que nos demos cuenta de las cosas que están pasando, que seamos capaces de observarlo, dedicarles el tiempo y trabajarlo, no querer evadirlo, ¿no? Es como decir, está pasando esto y trabajarlo, porque totalmente. Así es, esto es tema de crianza con todos los hijos. Y va a pasar con el uno, con el otro, ahora con el mayor traemos otro tema también de que le salió algo. Va a pasar mientras estemos ahí, estemos presentes y tengamos fe que todo va a salir, pero tenemos que estar presentes, no ignorarlo, sí. Porque nuestros hijos nos van a necesitar en diferentes etapas y maneras y formas. Sí. Ahora sí que el ser papá, ese es el gran paquete, ¿no? No nomás decimos, ay, dar la leche desvelada, la desvelada es lo de menos. Exactamente. Con lo que viene cuando van creciendo. Y cuando son chiquitos, porque son chiquitos y porque la pataleta y el berrinche, y los que tenemos pre y adolescentes es otro tema trabajo. También, o sea, todas las etapas. También el tema es aprender a disfrutarlas, porque estamos siempre queriendo avanzar y cuando ya pase voy a estar más tranquila y lo voy a disfrutar más. Y la realidad es que hay que disfrutar en la etapa que está. Totalmente. Oye, ¿tienes alguna anécdota para compartir? ¿Algo les ha pasado a las gemelas que le haya pasado a una y la otra está en otro lugar, pero sintieron lo mismo? Sí. Bueno, tengo varias anécdotas. La que recuerdo es una que mis papás vinieron a cuidarlas en algún momento que tuvimos un viaje, y una de ellas tenía que ir a terapia de habla, ¿no? Porque una es más comunicativa que la otra, entonces iba varias veces a la semana a terapia de habla, que le ayudan a hablar y de aprendizaje. Y bueno, mi papá va en la mañana, dejaba a una de ellas en el colegio y luego se llevaba a la otra. Siempre era la misma la que se tenía que llevar a la terapia. Y dejó a la que creyó que iba a la escuela, y luego llegó a la terapia, que la terapia era súper lejos, a 1 hora de distancia. Llegó a la terapia y cuando ve la maestra le dijo, pero me has traído a Victoria y estaba esperando yo a Valentina. Y se quedó, ¿cómo? Y volteó. Dijo, Victoria, ¿por qué no me dijiste? Ay, porque Valentina siempre viene y ahora yo quería que me tocara.
Y mi pobre papá, no puede ser. Y bueno, ya, no ya se le iba la mañana en regresar y dice, no te preocupes, ya mañana que venga la otra. Así que hice esa travesura de las dos. Esa de que, complicidad. Esa complicidad. Yo me quiero quedar en la escuela, déjame yo ir ahora a tu terapia. ¡Qué maravilla! Y no le dijeron nada al abuelo. Y no le dijeron al abuelo, el pobre abuelo, bueno, se atacó de la risa, pero sí es una de las anécdotas que no se nos olvida. Y están en salones separados y bastante seguido, sobre todo el año pasado en primer grado, se cambiaban de salón. Pero ya los salones estaban uno enseguida de otro, ya las maestras sabían, ya se cambiaron, ¿verdad? Porque una usa lentes y la otra no, se cambiaban los lentes y las maestras no había manera. Una de las maestras sí las decidió un poquito más. Entonces decía Miss Smith, ok, se cambiaron, hay que volverlas a cambiar. Qué belleza, este tipo de anécdotas que van a seguir viviendo ahora y por todo el tiempo que sigan viviendo en tu casa y fuera de tu casa va a ser maravilloso para ti y para toda tu familia. Pili, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber acompañado, por darle este mensaje tan esperanzador a todas las mamás que están viviendo embarazo gemelar o cualquier tipo de diagnóstico, no nada más en un embarazo gemelar. Así que, mamás, yo creo que el mensaje de hoy fue más allá de nada más mamás embarazadas. Va a esta parte de conectarnos pues con la fe y conectarnos con nosotros mismos para lo y no quedarse conforme con en mi caso fueron 5 doctores y fue uno el que me hizo la diferencia. Seguir preguntando opiniones, porque de verdad cada doctor es un mundo. Así es. Pili, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo programa. Acuérdense de seguirnos y de escribirnos. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.